Hola amigos, ¿qué tal? Soy Laura Ceballos y este es el segundo programa del serial sobre derechos humanos. Hoy hablaremos de derechos de las audiencias. ¿Qué son los derechos de las audiencias? Pues es la libertad que me permite leer periódicos y revistas, escuchar la radio, asistir y participar en debates públicos, ver programas de televisión o navegar en Internet. También me permite acceder a la información que está en posesión del gobierno y a los documentos que generan las instituciones públicas, como la información que está en poder de las y los servidores. Esto se le conoce como derecho de acceso a la información. Todos estos derechos están consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el primer capítulo de esta serie habíamos hablado de qué son los derechos humanos. Grosso modo dijimos que son los derechos que todas las personas tienen y que no pueden ser disminuidos, omitidos o eliminados de ninguna ley fundamental porque son universales. Así lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Los derechos humanos les son reconocidos, protegidos y garantizados por la propia Carta Magna, los tratados internacionales de los que nuestro país es parte y todas las leyes que conforman el catálogo nacional. Decíamos también que los derechos humanos, como todos los derechos, tienen dos extremos, es decir, por un lado son garantía de libertad, pero por otro lado representan una obligación ante los demás. Y bueno, platicábamos sobre el derecho a la libertad de expresión y prensa, que son tan importantes y que tantos esfuerzos han costado a muchos gobernantes previos para reconocer y respetar. Decíamos también que de pronto hemos atestiguado el exceso en el que caen muchos comunicólogos que en amparo de esos derechos han rebasado los mínimos requeridos para realizar su labor profesional. Y estos son la ética, la responsabilidad social, el rigor investigativo, pero sobre todo el respeto al texto que ya habíamos leído del artículo 6 constitucional y que dice que cualquiera puede hacer uso y goce del derecho a informar si con ello no ataca a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros o bien provoca algún delito o perturba el orden público. Aquí tendríamos que hacer una escala y explicar que dentro de los lineamientos que contempla el Código de Ética del periodista hay un punto bien necesario de enfatizar. Es la oportunidad que un periodista debe dar a aquella persona que está involucrada en una situación noticiosa para que ofrezca su punto de vista a fin de presentar ambas fases de la noticia, porque de ello se deriva la responsabilidad social que tiene ese periodista. Es decir, si obedece a su ética, entonces necesariamente atenderá al principio de revisión de fuentes y contraste de opiniones, y automáticamente podrá generar un punto de valor para su audiencia, para nosotros. Ya también habíamos explicado que nosotros como audiencia también tenemos derechos derivados directamente de esas libertades, que podría empezarse a enlistar como derecho de elegir, libertad de elegir. Y debemos de ser positivos al asegurar que hoy sí contamos con opciones para elegir quiénes nos informan y para decidir qué información queremos obtener. Porque finalmente, después de muchos años, hemos dejado de ser esas masas que recibían bloques de aquello que llamaban información y que nos prescribían como píldoras 3 veces al día con noticias dosificadas y lo suficientemente atenuadas para que nadie se pudiera preocupar por el estado de la nación. De hecho, siempre fuimos considerados como masas manipulables, pasivas, irracionales y como todos los que han detentado el poder de algún tipo, hemos sido considerados como esas personas con la ignorancia suficiente como para no ser tomados en cuenta a la hora de opinar. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues que al irse abriendo los canales de comunicación y de información, todos nos hemos vuelto un poquito comunicadores.
Todos podemos elegir hoy qué queremos como información, pero también podemos contrastar con eso que nos quieren seguir dando, con lo que nosotros atestiguamos de primera mano, o bien con lo que podemos desmentir. Hace 20, 30 años, ¿quién habría imaginado que podríamos enfrentarnos a un periodista por sus descaradas mentiras como sí lo podemos hacer hoy? Cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que mi mamá oía Radio Red con José Gutiérrez Vivó y a un periodista muy particular que se llamaba Tomás Mojarro, que tenía un programa el fin de semana que se llamaba Paliques y Cabeceos. Era de crítica muy dura hacia el gobierno y que entonces ha de haber sido el de Miguel de la Madrid y el de Principios de Salinas de Gortari. A mí me daba mucha risa porque ella le contestaba al periodista, debatía con él, le daba la razón, se enojaba y echaba pestes del gobierno. Pero obvio, esas pestes y críticas quedaban celosamente guardadas entre los locutores y mi mamá. Punto. Es más, ni siquiera se hacían comentarios entre los conocidos, porque todo el mundo sentía que era inútil, a todos les daba lo mismo. Yo recuerdo que al votar se decía mucho, ¿para qué votar si siempre gana el PRI? Siempre es por dedazo. Ya sabían quién era el siguiente gobernante o quién iba a ser el siguiente jefe de una secretaría. Era el amigo, el compadre, el vecino, los méritos no importaban. Entonces, hacer estas críticas en los círculos familiares no hacía mucho eco. Y aquello que un periodista incómodo que transmitía en un programa de frecuencia en la amplitud modulada hubiera dicho tampoco era trascendente. De a poco, los que éramos niños en los años 80, hoy somos esas audiencias y somos también esos comunicadores. Y somos esa generación que ha atestiguado el cambio de ser masas a ser audiencias con derechos. También hemos sido beneficiados con el progreso tecnológico que convirtió el radio en un teléfono y en un teléfono con diversas aplicaciones que nos da la apertura al mundo. Pasamos de sintonizar unas cuantas estaciones de televisión o de radio a tener literalmente en la punta de nuestros dedos al mundo entero. Y cada vez más gente tiene más información de mayor calidad y se atreve a rebatir y a combatir y a informar. Dado este giro, hay cosas que nosotros, las audiencias, ya no estamos dispuestos a permitirles a esos, los propagadores de informaciones falsas. Y son, por ejemplo, que nos llenen de miedo innecesariamente. Ya no queremos calumnias contra la gente. Queremos vivir un México diferente y ese es el que estamos construyendo. ¿Qué cosas no queremos y rechazamos? La propagación del miedo. Hay un pasaje bien conocido en el mundo y en la historia de lo que un buen locutor puede causar si tiene un buen manejo de masas. Y claro, me refiero al pasaje de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. ¿Qué significó para un país como Estados Unidos el que durante todo un día un locutor hiciera mantener a la población estar pegada a la radio, siguiendo cada palabra, suponiendo que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, estaba allí a horas, a minutos de suceder? En ese momento la gente se despidió de sus allegados, se dijeron las verdades, se regalaron las fortunas, tiraron dinero a las calles y cuando se descubrió la falsa, la gente quedó descubierta en sus miserias. Lo malo es que la lección no fue entendida inmediatamente y ese tipo de manipulación fue la fórmula por antonomasia de las televisoras y las estaciones de radio por décadas. O sea, la gente es capaz de actuar como una turba si es que el medio tiene como misión movilizar a la gente o bien convertirla en una masa apática, acrítica e inútil si ese es el fin. Otra cosa que rechazamos, la manipulación mediática por intereses políticos y económicos. También tenemos que tener en cuenta que el poder debía tener esos brazos tan útiles para movilizar a las masas. A lo largo de la historia hemos visto que en oposición
siempre han surgido círculos de periodistas, periódicos, críticos e ideólogos que publicaban sus escritos para propagar ideas, esas ideas de progreso y de revolución, pero que eran atacados por los gobiernos por consigna. Eran rápidamente desmantelados. Habíamos dicho en el capítulo anterior que durante el Porfiriato se secuestraban las imprentas, con tal de no permitir la difusión y la propagación de ideas de cambio. En estos sexenios pasados vimos con horror, con tristeza, cómo fueron encarcelados y, peor aún, acallados para siempre decenas de periodistas incómodos. Y es que no debemos perder de vista que la imagen del poder debía antes causar temor y que era lo más fácil del mundo quitar de en medio a un incómodo que cambiar la forma de hacer. Antes había un solo medio y no había manera de que nosotros pudiéramos tener opciones. Ni siquiera había chance de hacer contrastes y menos había una posibilidad de hacerlos retractarse, exigirle a la Secretaría de Gobernación o al órgano correspondiente que los sancionara por alguna noticia exagerada o que los reconviniera por propagar basura, propaganda mediática, por atacar a personas por resultar incómodas. Pero no, hoy ya no somos esa masa. Difícilmente pueden manipularnos de manera uniforme. Lo más importante que tenemos que recalcar es que hoy tenemos un derecho de elegir. Eso es justamente a lo que ellos tanto temen, que antes nunca nos mencionaron que teníamos ese derecho, porque sabían perfectamente que informar al pueblo implica perder el dominio sobre él. Por eso, la apuesta de aquella televisora principal de México era tener a una audiencia dominada, con novelas bobas, con programas de ínfima calidad y sobre todo, con información en cápsulas, bien controladitas, como habíamos dicho hace un momento. ¿Saben qué? Hoy es tiempo de decir, ahorita no, joven, estamos informándonos. Y bueno, pues a propósito de informarnos, quiero platicarles que existe un código de ética de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que en teoría conmina a los periodistas de esos medios a comportarse de forma responsable y previniendo comportamientos de los que se pueda derivar algún tipo de daño a la sociedad. Este código es de libre acceso y les voy a dejar también la descripción en la cajita de comentarios. También está el código de ética emitido por TV Azteca, muy a propósito de lo que estamos viviendo, que en su calidad de concesionario de servicios de telecomunicación y en el que claramente se compromete a respetar la libertad de cada individuo y la reconoce como una libertad que no se debe coartar o controlar por intereses o por ideologías particulares. Este texto también es de libre acceso y se los dejo descrito más abajo. Otra lectura imperdible es la de Laura Gabriela Martínez Águila y su tesis Derechos de las audiencias y medios públicos, las audiencias como ciudadanos e interlocutores. Es una tesis laureada porque es muy interesante y les dejo el vínculo para que lo lean. Comenten qué es lo que tenemos que hacer, informarnos, pero también interactuar entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque es necesario que sepamos a qué tenemos derecho. En el siguiente capítulo vamos a analizar lo relacionado con la libertad de prensa, pero en el ámbito de la prensa escrita, para que no tengamos que volvernos a preguntar, ¿y qué es eso? Como nota adicional hay un tema que es súper importante. Tenemos que dejar en el tintero el fenómeno que hace 4 años denunció Cristina Fernández de Kirchner respecto a qué necesidad hay en denunciar a los medios de comunicación, porque eran espacios creados para que el poder fuera adyacente al poder mismo y casi siempre han obedecido a intereses de las superpotencias.
También tenemos que tener en cuenta que la concentración de los medios en unas cuantas familias es bien peligroso. Por ejemplo, en Brasil, todos los medios son propiedad de solo 9 familias. 9 familias que son aquellas que imponen las cuotas que el Estado debe garantizarles para mantenerlos como aliados. Aquí en México son 3 familias. Estamos peor. ¿Qué objetivos pueden tener esos medios? Amigos, tengan una bonita noche, lean los links que les voy a dejar y comenten, por favor, hagamos de esta una sesión amena de intercambio de ideas. Muchas gracias.